El embajador Donato Galván se mantenía erguido, aunque sus muñecas ardían bajo las ataduras metálicas que le marcaban la piel. El salón del Consejo de los Cráneos de Plata era un anfiteatro colosal, donde resonaban ecos de antiguas ejecuciones. Columnas de cristal negro pulido reflejaban un fulgor antinatural, proyectado desde un sol artificial que crepitaba como fuego líquido en el techo. El aire estaba impregnado de ozono y sudor reptiliano. Alrededor de Donato, una docena de guardias con armaduras escamadas lo rodeaba. Sus cascos semejaban fauces abiertas, listas para morder. Él alzó la barbilla, mostrando un orgullo casi suicida. La voz del alto canciller retumbó. «Embajador terrícola, por delitos de traición interplanetaria, quedas arrestado para ser juzgado y ejecutado como ejemplo para las especies indóciles». El murmullo del público era una mezcla de vítores y risas asfixiantes. Donato tragó saliva. Miró directo a la cámara de transmisión, sabiendo que todo el sector veía en vivo. Sus ojos grises, cansados pero firmes, se endurecieron. «No me arrodillaré. Recuerden estas palabras cuando la humanidad venga por mí». En la Tierra, a más de 20 años luz de distancia, millones de personas vieron esa señal interceptada. El alto mando de la Confederación Terrestre estaba reunido en una sala circular, iluminada apenas por los hologramas azules que proyectaban la imagen de Donato humillado. Un silencio pétreo cayó sobre los almirantes y estrategas. Lucía Sánchez, almirante suprema, apretó el puño. Su voz sonó como un trueno contenido. «Protocolo Furia Infinita, actívenlo ahora». El mensaje fue un disparo escuchado en todos los astilleros orbitales y bases lunares. Alarmas rojas iluminaban hangares ciclópeos. Ingenieros corrían ajustando las compuertas de las naves. Pilotos se lanzaban a cápsulas de abordaje. Los cielos sobre la Tierra se oscurecieron con gigantescas siluetas metálicas que surgían desde el océano y las planicies, impulsadas por antigravedad. El rugido de los motores de fusión hacía temblar ciudades enteras. Los civiles miraban hacia arriba, algunos con miedo, otros con lágrimas de orgullo. Madres abrazaban a sus hijos. Viejos veteranos se persignaban. Un presentador de noticias apenas podía articular palabra. «La humanidad responde». La flota imparable llevaba un siglo sin desplegarse. Era una amenaza velada, un monstruo dormido. Ahora cada crucero, cada fragata, cada lanzador de singularidades se preparaba para la guerra real. En el corazón del arsenal flotaba el superportaaviones Argos, una ciudad en forma de cuchilla, con más armas de antimateria de las que nadie había confesado públicamente. Mientras la orden se ejecutaba, Lucía se quedó sola en su camarote blindado. Sus dedos temblaban al pasar por la pantalla donde aparecía una foto. Ella y Donato, más jóvenes, vestidos de gala diplomática. Recordó su promesa. «Pase lo que pase, mantendremos la paz». Una lágrima le surcó la mejilla. Su voz apenas fue un susurro. «Perdóname por tardar tanto». A miles de millones de kilómetros, en el Consejo de los Cráneos de Plata, los miembros se carcajeaban. «Son primitivos», bramaba el embajador Chalatour. «Ni siquiera controlan 2 sistemas estelares completos. Su flota es de juguete». Pero el anciano Cornac se mantuvo callado, sus ojos amarillentos fijos en el holograma de Argos. «No subestimen la ira humana», dijo apenas. Nadie lo escuchó. En los corredores de Argos, soldados humanos marchaban en filas interminables. Sus armaduras adaptativas silbaban con ajustes de presión y temperatura. El suelo vibraba con el pulso de reactores de fusión. Un capitán joven miró a su pelotón y dijo en voz baja:
No estamos yendo a pelear. Vamos a rescatar a un amigo. Uno de sus compañeros replicó: «Vamos a declarar que nadie toca a un terrícola impunemente». El salto al hiperespacio fue como caer en un abismo de luz líquida. Las estrellas se distorsionaron, formando túneles oníricos. Dentro de Largos, las luces de emergencia parpadeaban mientras computadoras recitaban coordenadas en voz mecánica. Lucía se sujetó al manillar de mando. Que toda la flota mantenga formación cerrada. Nadie se queda atrás. El sistema de cráneos de plata apareció como un tapiz oscuro salpicado de soles fríos y asteroides minados. En cuanto emergieron del hiperespacio, los sensores detectaron estaciones defensivas, satélites de artillería y fragatas alienígenas en patrulla. La orden fue inmediata. ¡Ataquen! La primera oleada humana se dividió en enjambres. Fragatas artilladas destrozaron patrullas alienígenas en maniobras imposibles para las naves más pesadas. Cruceros dispararon rayos de antimateria que volatilizaban satélites defensivos. El Argos liberó decenas de cazas no tripulados, inteligentes, que cortaban como cuchillas danzantes entre los restos de metal incandescente. En el Consejo, el pánico reemplazó la arrogancia. Alarmas ululaban mientras hologramas tácticos mostraban puntos rojos multiplicándose. Shalatur gritaba órdenes incoherentes. Cornac solo cerró los ojos. «Nos lo buscábamos», musitó. Lucía abrió un canal de transmisión directa. Su rostro, iluminado por luces rojas y sombras móviles, apareció en el centro del salón del Consejo. Su voz era grave y pausada. «Les doy 24 horas para liberar al embajador Donato Galván. Si se niegan, arrasaremos cada uno de sus mundos». El Consejo enmudeció. Algunos se llevaron las manos a la cabeza, otros lloraron. Shalatur se desplomó en su trono. Lucía cortó la transmisión. En el puente de Largos giró sobre sus talones. Sus oficiales la miraban tensos. «Esto apenas comienza», dijo con un dejo de tristeza. «Si estuvieras al mando, negociarías o atacarías sin piedad. Comparte tu respuesta con quienes creas que aman estas historias, para que sepan que la humanidad nunca olvida a los suyos». El Consejo de los Cráneos de Plata estaba sumido en un caos que se extendía como una plaga por todos sus niveles. Guardias reptiloides corrían cargando armas de plasma, mientras ministros gritaban órdenes imposibles de seguir. En las cámaras subterráneas, prisioneros alienígenas de otras especies cantaban oraciones antiguas, convencidos de que el juicio final había comenzado. Donato Galván estaba encadenado a una silla de metal frío, con sangre seca en la comisura de sus labios. Frente a él, dos carceleros discutían en su idioma sibilante, lanzándose miradas nerviosas hacia la puerta blindada. Cada explosión lejana hacía temblar el suelo. Donato cerró los ojos, repasando su vida como si se tratara de un libro cuyas páginas ardían. Recordó su infancia en una granja marciana, los entrenamientos diplomáticos en la órbita de Saturno, su amistad con Lucía sellada con promesas de mantener la paz. Y ahora, encadenado, sentía el amargo sabor de la derrota, pero también algo más, una chispa inextinguible de esperanza. Sabía que la humanidad nunca abandonaba a los suyos. A cientos de miles de kilómetros, en la órbita del planeta capital, la flota imparable sostenía su asedio con precisión quirúrgica. Cruceros humanos bloqueaban las rutas de escape, mientras fragatas disparaban ráfagas de antimateria que incineraban torres de defensa orbital. En el Argos, Lucía contemplaba los datos tácticos en un mar de pantallas holográficas.
Cada punto rojo que desaparecía era una estación enemiga neutralizada. A su lado, el comandante Arístides murmuró: «Estamos ganando». Pero Lucía no sonrió. Su voz fue un susurro tenso. «Aún no tenemos a Donato. Nada de esto importa sin él». El planeta bajo ellos ardía en puntos de combate. Las fuerzas del Consejo intentaban organizar una defensa terrestre, pero las tropas humanas descendían en cápsulas blindadas. Soldados terrícolas saltaban desde las naves en columnas de fuego, aterrizando como meteoros en plazas y fortalezas. Sus exotrajes se adaptaban al terreno alienígena, escupiendo nubes de partículas defensivas mientras las armas de plasma estallaban contra sus escudos energéticos. En una ciudad conquistada, el teniente Ricardo Méndez alzó el puño para silenciar a su pelotón. Frente a ellos, una docena de civiles reptiloides se rendía, manos alzadas, con ojos desorbitados por el terror. Méndez bajó su arma y ordenó: «Custódienlos. Ningún civil muere hoy. Somos humanos, no monstruos». Mientras tanto, el Consejo desesperado activaba protocolos secretos. En búnkeres ancestrales se despertaban sistemas de defensa olvidados. Torres automáticas surgían del suelo, disparando haces de energía capaces de atravesar acorazados. Lucía vio en su tablero cómo caían 3 fragatas. La ira le encendió el pecho. «Redirijan toda la potencia a Argos. Quiero esas defensas destruidas». El Argos giró majestuosamente en órbita baja, liberando una luz de misiles inteligentes. Las torres explotaban en columnas de fuego azul, iluminando la noche artificial del planeta. Fragmentos candentes llovían sobre ciudades alienígenas, provocando incendios que se propagaban sin control. En la prisión central, Donato tosió al inhalar humo. Un temblor sacudió las paredes, haciendo caer polvo del techo abovedado. Uno de los carceleros gritó algo y salió corriendo, dejando su arma en el suelo. Donato la miró con ojos encendidos. Con un esfuerzo hercúleo, rompió parcialmente sus ataduras, haciendo sangrar sus muñecas. Con la respiración jadeante, logró tomar la pistola. Afuera, las tropas humanas avanzaban por pasillos repletos de símbolos alienígenas. La teniente Camila Ortega lideraba un escuadrón que abría puertas con explosivos. Su visor mostraba lecturas de calor más allá de las paredes. 2 guardias en la siguiente sala, táctica limpia. En segundos, sus compañeros neutralizaron a los reptiloides sin matarlos. Ortega suspiró. El embajador debe estar cerca. Donato escuchó las explosiones, el sonido de armas humanas. Una carcajada amarga se le escapó. Sabía que vendrían. Cojeó hacia la puerta, apuntando con manos temblorosas. La abrió justo cuando Ortega entraba. Por un segundo, ambos se apuntaron mutuamente. Luego las miradas se ablandaron. «Embajador Galván», exclamó Ortega bajando su arma. Donato casi se derrumba, pero se sostuvo. «Vine a negociar la paz y terminé condenado a muerte». Ortega puso una mano sobre su hombro. «Ya pasó. Vamos a sacarlo de aquí». En la superficie, Lucía recibió la confirmación por radio. Su voz se quebró por un instante. «Que lo evacúen de inmediato. No dejen a nadie atrás». El Argos reposicionó su escudo magnético para cubrir la zona de extracción. Cápsulas ascendían como bengalas doradas, cargadas de soldados y prisioneros liberados. En el Consejo, el caos era absoluto. Ministros se culpaban entre gritos. Algunos intentaban escapar en naves diplomáticas solo para ser interceptados. El alto canciller chillaba que la humanidad estaba cometiendo genocidio, pero no había nadie que lo escuchara.
Cornac se mantenía de pie, la mirada fija en las llamas que devoraban la capital. Susurró: «Así arde el orgullo». Lucía contemplaba el planeta en su pantalla táctica. Las ciudades eran heridas abiertas de luz roja. Cada segundo sin rendición costaba vidas. Su mano temblaba antes de dar la orden. «Cesemos fuego en cuanto el embajador esté a salvo. Si se rinden, aceptaremos términos. Si no...». Sus palabras se apagaron, pero todos entendieron. Donato era subido a una nave médica. Sus muñecas estaban en carne viva. Mientras el personal lo atendía, se giró para ver por última vez la prisión reducida a escombros. Murmuró: «Nunca más». En la Tierra, millones seguían la transmisión. Noticias 24 horas mostraba imágenes de las naves humanas iluminando el cielo alienígena como soles vengativos. Algunos celebraban, otros lloraban. Un anciano en una silla de ruedas levantó el puño, con voz ronca: «Eso es por todos los que murieron suplicando ayuda». El Argos se alineaba para el salto de regreso, sus reactores zumbando como dragones conteniendo la respiración. Lucía se sentó en el trono de mando. Su mirada estaba húmeda, pero dura como el acero. Sabía que este ataque los convertiría en enemigos de medio sector, que otras especies temerían a la humanidad, pero no le importaba. Preparar salto. Mantengan formaciones cerradas. Nadie queda atrás. Si crees que la humanidad jamás abandonaría a los suyos, comparte esta historia y hazle saber al universo que no perdonamos traiciones. El Argos emergió del hiperespacio en el límite del sistema solar, escoltado por destructores y fragatas marcadas con cicatrices recientes. El metal quemado y los impactos de plasma dejaban cicatrices negras en los cascos de las naves, como advertencias flotantes para quien quisiera leerlas. Los hangares vibraban con el rugido de generadores sobrecargados, mientras personal médico corría por corredores saturados de heridos. Donato Galván se encontraba recostado en una camilla, con vendas improvisadas cubriendo sus muñecas ensangrentadas. Su respiración era áspera, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en el techo blindado donde parpadeaban luces de emergencia. Lucía Sánchez caminaba lentamente hacia él, con el uniforme aún salpicado de polvo y sangre ajena. Los pasillos estaban llenos de humo y voces entrecortadas por la radio. Cuando llegó a su lado, Donato giró apenas el rostro, sus labios agrietados esbozando una mueca que pretendía ser una sonrisa. «Te dije que no me arrodillaría». Lucía sintió que el corazón le pesaba como plomo. Se arrodilló junto a la camilla, tomando su mano con cuidado. «Lo sé, y por eso quemamos medio planeta». El silencio que siguió estaba cargado de recuerdos. Imágenes de academias en Marte, de tratados firmados con esperanza, de discursos prometiendo paz. Todo eso se había roto como cristal bajo un martillo. Donato apretó su mano con una débil fuerza. «¿Cuántos murieron?», preguntó con un susurro ronco. Lucía tragó saliva. «Miles, puede que millones». Su consejo no se rindió hasta que no pudieron más. Donato cerró los ojos con dolor. «Entonces hemos hecho historia». Mientras los dos viejos amigos se sostenían en ese momento roto, en la sala de mando de Argos se recibían reportes caóticos, pantallas llenas de transmisiones de auxilio, naves alienígenas intentando escapar del sistema devastado, mensajes diplomáticos desesperados suplicando un alto el fuego. El comandante Arístides giró hacia su equipo. «Canalicen esas peticiones al almirante. No ejecuten a naves rendidas. Somos soldados, no asesinos». En la Tierra, los noticieros transmitían imágenes casi religiosas de las naves humanas,
regresando victoriosas. Periodistas exaltados describían la victoria como un acto de justicia cósmica. Familias colgaban banderas de la Confederación en ventanas y balcones, mientras en zonas rurales encendían hogueras para celebrar el regreso de sus hijos. Pero no todos festejaban. En ciudades bajo ley marcial, activistas gritaban que habían cruzado una línea, que la humanidad había revelado su lado más oscuro. En el Consejo de los Cráneos de Plata, las llamas aún consumían cámaras nobles y bibliotecas ancestrales. Cornac caminaba por los escombros con pasos pesados, sosteniendo un báculo partido por la mitad. Su mirada amarillenta se posaba en los cuerpos sin vida de sus colegas. Murmuró palabras en su lengua, una oración funeraria antigua. Luego alzó la vista hacia el cielo, donde puntos luminosos marcaban el paso de naves humanas retirándose, y juró en silencio que su pueblo nunca olvidaría la humillación. De vuelta en el Argos, Lucía ordenó reuniones urgentes con los capitanes de la flota. Sus voces se elevaban, cargadas de cansancio y furia reprimida. Algunos exigían avanzar y terminar el trabajo, arrasar todos los mundos del Consejo de Cráneos de Plata. Otros pedían un alto el fuego formal. Lucía los escuchó a todos, la mandíbula tensada. Cuando el murmullo cesó, habló con una voz grave. No somos conquistadores, vinimos por nuestro embajador. Ya lo recuperamos. Todo esto termina hoy, o la historia nos recordará como monstruos. En la enfermería, Donato forzaba su cuerpo a sentarse. Su mirada seguía el movimiento de médicos y soldados heridos. Una enfermera intentó detenerlo, pero él la apartó con gentileza. Caminó tambaleante hasta un ventanal blindado que mostraba la vastedad del espacio. Observó la estela azulada de las naves retirándose. Sus ojos se humedecieron. Pensaba en los tratados rotos, en las promesas destruidas, y aún así sintió un orgullo ardiente. Su captura había encendido una chispa que reveló la determinación humana de proteger a los suyos, sin importar el costo. En una aldea olvidada de la tierra, una anciana miraba las noticias proyectadas en la pared de adobe. Sus nietos jugaban con maquetas de naves hechas de madera, cuando uno de ellos la llamó, señalando una miniatura de Argos. Ella respiró hondo. Sí, hijo, es la nave de la furia humana, y que los dioses ayuden a quien toque a uno de nosotros de nuevo. En el consejo destruido, Cornac fue encontrado por un puñado de sobrevivientes. Le preguntaron qué harían ahora. Él cerró los ojos y respondió con un susurro: «Aprenderemos, o pereceremos». Lucía volvió al puente de mando. El silencio era pesado como el vacío exterior. Ordenó que se apagaran las alarmas y se encendieran luces blancas suaves. Los rostros exhaustos de su tripulación se relajaron un poco. Miró la imagen del planeta aún en llamas, proyectada en el mapa táctico. Con un movimiento de su mano, la apagó. Basta de fuego por hoy. Abrió un canal de transmisión general para toda la flota. Su voz viajó por radios y altavoces, cargada de gravedad y compasión. Hoy demostramos que nadie secuestra a un humano sin pagar el precio, pero también debemos recordar lo que somos. Defensores, no verdugos. Volveremos a casa y llevaremos con nosotros a nuestro embajador y las cicatrices de lo que fuimos capaces de hacer. En la enfermería, Donato escuchó la voz de Lucía filtrándose por un altavoz. Sonrió con tristeza. Sus ojos se cerraron, dejando escapar una lágrima solitaria. Sabía que nada volvería a ser igual. La humanidad había cruzado un umbral, y aunque él estaba vivo, algo se había perdido para siempre.
En la Tierra, la noticia oficial confirmaba el rescate. Familias enteras lloraban de alivio. Hubo celebraciones en calles iluminadas por fuegos artificiales improvisados, pero en los rincones más oscuros, analistas y estrategas calculaban el precio que pagarían en alianzas rotas y futuras guerras. El Argos, majestuoso y herido, viró lentamente en el espacio profundo, mientras decenas de naves lo seguían en formación perfecta. Motores encendidos como soles cautivos iluminaban el vacío. El salto hiperespacial estaba programado. En el puente, Lucía se mantuvo de pie, con la mano firme sobre el panel de mando. «Llévenos a casa». Si crees que proteger a los tuyos vale cualquier precio, comparte esta historia y únete a quienes aún creen en la humanidad.